Bueno, van a escuchar a la señora que ahí les comenta que estoy grabando. Si es para uno solo no hay problema, pero si uno tiene que hacer en producción, ¿sí? O sea, si ustedes quieren hacer en producción para su emprendimiento, y bueno, ahí tienen un poquito se les va a complicar un poco. Ahí veo que tiene, ahí que estás con una recta. la veo que tiene una recta ahí. Yo collareta no tengo. Sí, yo tengo tapacostura y tengo un taller, sí. Ah, bien, entonces tenés todas. Pero bueno, más me anoté por el tema de que nunca, o sea, sé lo que es una moldería, una prenda, hago de todo yo. Pero no sé sacar una medida, o sea, viene una persona y me dice, mira, quiero un vestido que me haga. No lo sé hacer, pero sí sé coser. Exacto, es que la mayoría no pasa eso, o sea, uno sabemos coser, pero a la hora de hacer la moldería nos entran todas las preguntas, o sea, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Y cómo llego o sea, ¿qué hago si, por ejemplo, la persona, ustedes tengan en cuenta que no todos somos 60, primero no somos 60, 90, 60, ¿sí? Algunas son, ponele 90, 60, 120. Supongan, o sea, estoy poniendo un exagerado. Sí, sí, sí. Pero ustedes calculen que esa persona le cuesta muchísimo conseguir ropa. Ponele 120, pónganle que tenga. Sí, 90, no, tampoco 120 es tanto, o sea, no es tanto. Hay personas que son muy chiquititas de arriba y son caderonas. Entonces, cuando, por ejemplo, van a comprarse una camisa, les prende de arriba, pero no les prende de abajo. Y si les prende de abajo, les baila de arriba. Entonces, Sí. son las personas que más les cuesta conseguir ropa. O si se la consiguen y les gusta algo, lo tienen que reformar. Tienen que empezar a hacer pinzas, por ahí pinzas arriba, en los hombros, o desarmar media prenda para que después les quede medianamente bien, o acostumbrarse a andar con la ropa holgada arriba y más ajustada a la parte de abajo. Soy una de esas, profe. Un sufrimiento. Sí, por eso la ley de talles, porque ahora no, los talles que vienen no son reales. No, primero es eso, mirá, lo de la ley de talles, que la mayoría siempre me pregunta por lo de la ley de talles. La ley de talles es esto, o sea, vienen talles reales, o sea, que por ejemplo, yo si ahora quiero ir a comprarme ropa, puedo llegar a conseguir, depende de dónde, puedo llegar a conseguir algo para mi talle. Me pasó que me tomé unas vacaciones, me quería comprar una campera de abrigo, voy a Open Sport, digo, me voy a comprar una campera ahí. El triple X no me entraba. Triple X, o sea, digo, no puede ser. Oh, me entró la depresión porque digo, no puede ser que no entre dentro del triple X. Después fui en otro lugar y el triple X me quedaba perfecto. O sea, el tema es que las molderías, obviamente para achicar costos, achican la moldería. Ellos te agarran, sí, te hacen hasta el triple X, pero realmente no es el triple X la medida o la talla real. No. Esa es una. La otra es que, por más que esté la ley de talles, ¿sí? O sea, que tengamos la ley de talles, la mayoría cuando hace, por ejemplo, si hacen una curva de talles, hacen la moldería de arriba, por ejemplo, si nosotros tenemos un talle 46 de arriba, el talle de abajo va a ser 46. Si tuvieran que hacer realmente una curva de talles donde el talle de arriba sea, por ejemplo, 46 y el talle de abajo sea 48, ¿sí? Claro. Creo que la gente, directamente los que fabrican no lo harían, no lo harían porque imagínate que si tienen que seguir esa curva, entonces ahí es donde se genera el problema principal. O sea, por ahí vos podés conseguir el talle, pero de arriba, o sea, ustedes tienen que calcular que son muy pocas las que tenemos el mismo talle de arriba que de abajo. Si ustedes toman las medidas y agarran una tabla de talles, puede ser que el talle de arriba sea un número, por ejemplo, un 46 y abajo un 48. Entonces, cuando la medida, el talle varía, cuando vos vas a comprar una ropa o te vas a comprar algo,
Sí, bueno, arriba tenés 46, pero a la altura de la cadera ya no te va a prender. Excepto que uses pupera. Que llegue a la cintura y vas a andar bien. Pero en sí es el tema principal con lo que es ley de talles, o sea, la ley de talles está perfecta porque, o sea, todos nos podemos vestir, vamos a podernos vestir supuestamente, vamos a ver cuánto dura vestirnos sin importar el talle que nosotros tengamos. Si yo me quiero poner un top, no, pero supongan que me quisiera poner un top, no consigo para mi talle, ¿sí? Cada vez que hacemos los cursos o hago las capacitaciones, siempre le digo, a la que quiera emprender algo, emprenda y empiece y oriéntese para talles grandes. Pero talles grandes a la moda actual, o sea, de actualizar un poco la moda, porque si yo, por ejemplo, me voy a Portofem, o hay otra casa que está por Luro, veo la ropa y me deprimo. O sea, directamente me deprimo. Cuadrado, así, sí, no tiene onda. Exacto, cuadrado, cero forma. Por más que estén, o sea, cuando uno está gordita, por más que uno tenga gorda, tiene cintura. O sea, la mujer por más que, pues, yo digo, yo muchas veces jodo que yo soy un barrilito, una heladera, porque no tengo cintura, pero si buscamos la forma, o sea, la forma la tenemos, o sea, pero hay que saber acentuarla. Perfecto, Mariana. No, la que quiera avanzar por ese lado, lo mismo que lencería, ¿sí? La que sabe hacer lencería, a orientarse a lencería a talles grandes. No es que nunca aprendí, hice en un tiempo en un taller que trabajaba en mallas, de full, pero después ropa interior veo que hay un montón de chicas que hacen ahora, porque hay un montón, se usa un montón hacer eso, pero también nunca me animé a hacerlo. No, y lencería no es tan difícil, o sea, yo hice, como decía Dolores cuando arrancó, Dolores decía, bueno, de Mirta, que dio el curso de lencería. El curso de lencería lo tomé yo también con ella, o sea, ella tomó una clase, creo que no sé si fue de bebé y deportiva, y yo tomé con ella el de lencería, o sea, no tomamos las clases entre nosotras también, pero porque yo de lencería necesitaba verla más que nada la parte de pegar los elásticos. Vieron que yo les dije que esa no es mi fuerte, ¿sí? O sea, ahí es como que me tengo que practicar, porque es algo que no lo he hecho. La parte de la moldería sí, pero la parte de la confección, o sea, a la hora de poner el elástico es como que está medio flojo. Y veía, bueno, que hay muchas de las chicas que se ponían, y yo siempre les decía, vayan y oriéntense a talles grandes, ¿sí? A buscar lo que es la parte de, por ejemplo, sostén de talles grandes. O sea, yo cuando voy a comprarme algo termino con corpiño de vieja, o calzón de vieja, excepto si me lo hago yo, termino con calzón de vieja o corpiño de vieja, como me dice mi hija, mamá, eso es un calzón de vieja, ¿y qué querés que haga si no consigo? Hasta que ahora directamente me los empecé a hacer yo. Claro, yo quiero hacer eso. Hola, ¿qué tal? Hola, yo Mariana. quiero hacer, es decir, coser, pero hacerle ropa copada para talles grandes, que no sé si hay muchos que lo hacen. No, mira, a ver, que yo conozca, o sea, que no hay gran cantidad de gente que haga ropa para talles grandes. Sí, sigo una a Marta o Marta Res, algo así, que es la cordobesa, la chica gordita cordobesa. Sí. Ella tiene locales de ropa y Sí, la veo cómo se viste y veo la ropa que tiene y me encanta. Y yo digo, y eso no lo consigo acá en Mar del Plata. Para yo tener que ir a comprarme ese tipo de ropa y ver, o sea, sentirme joven, entre comillas, pero tengo que irme a Buenos Aires a buscar ese tipo de ropa porque acá no hay. Hay uno acá en Güemes que es bastante moderno, creo que se llama Divinamente o Diosasmente, y tiene ropa bastante moderna. Bastante moderno. Bueno, Güemes no piso, o sea, Güemes creo que es algo que a Güemes le escapo. Sí, yo lo vi en la jaula de la moda. Puede ser. Y tenía ropa bastante buena, pero obviamente no es la ropa para gente flaca. Bueno, bien. No tiene la misma onda, no, ¿entendés? No es lo mismo. Yo quiero poder, ¿entendés? No sé, vi una bermuda y poder trasladarla a un talle grande. Tal cual.
Eso es lo que a mí me gustaría. Esto te quería comentar, le estoy haciendo unos moldes a una chica de mallas y su talle más grande es de 102. Que para mí no es grande. No. 130. Yo no entro dentro de las tallas. No, yo tampoco. No, yo les digo que no Terrible. saben lo que me frustra, o sea, lo que sufro con todo eso. Entonces, es todo parte de lo mismo y es lo que apunto. Igualmente, van viendo que a medida que vayamos pasando por ahí en alguno donde termine algo y me quede algún resto, les explico cómo sacar el costo también, o sea, para la que tenga el emprendimiento, quiera arrancar algo. Bueno, Mónica ya la tiene, Silvia ya sabe, ya han hecho el curso, así que ya van a volver a escuchar lo mismo, pero cómo tener una idea de cómo sacar un costo, o sea, para no quedarse cortas, ¿sí? Porque por lo general pasa eso, o sea, cuando uno hace una prenda y quiere venderla y dice, ay no, pero es muy cara. Y él es muy cara, uno menosprecia su tiempo, su trabajo y su mano de obra. Entonces, bueno, todo esto, a medida que vayamos pasando, lo voy a ir hablando y les voy a ir taladrando la cabeza estilo pajarito carpintero para que pongan el precio que realmente vale, que no menosprecien su trabajo, ¿sí? Su trabajo vale. Pueden hasta, o sea, yo siempre les digo que pueden hasta comprar cosas y customizarlas, o sea, intervenirlas con vinilos, con sublimados, con bordados, y transformar una prenda totalmente diferente, o tienen una prenda y la quieren agrandar, porque se puede agrandar las prendas, se pueden agrandar desde los costados con encaje, que se ha hecho bastante, ¿sí? Entonces nosotros podemos agrandar o podemos darle nueva vida a alguna prenda. Bien. Teniendo eso ya ahí, esperen que voy a buscar, porque me olvidé. No me olvidé, llegué y media, porque tengo la nena en contraturno, me puse a contestar mensajes y me di cuenta que se me hizo la hora, se me hizo corto el... ¿Dónde tengo? Ropa deportiva. En que estoy buscando, que no sé dónde guardé. Corpiño. Bien. Ahora lo que voy a hacer es compartir la pantalla, ¿sí? Y voy a empezar con lo que es la parte de tomas de medidas. Las tomas de medidas son importantes, y por eso les pregunté si tenían conocimiento de costura, porque la que tiene conocimiento de costura cuando toma una medida, después, cuando lo va a llevar al papel, se da cuenta de que hay algo le erró. O sea, cuando la lleva al papel y empieza y ve que una curva no queda, es porque alguna medida le erró. Puede ser, o puede ser que la persona, por lo general las medidas que a veces medio como que quedan medias raras, son los hombros, ¿sí? La parte del hombro a veces, o te queda, si tiene por ahí muy pocos hombros, queda como medio deforme el molde, entonces bueno, hay que hacer algunos ajustes ahí. A ver, esperen que voy a compartir. Esperen. No, pero este no. No, este es el corpiño base, pero esperen que me falta. Uy, perdí un archivo. Dios.
Acá. No, ¿están viendo lo que les estoy mostrando o lo que está apareciendo acá? Sí. Bien. Bueno, esto es parte de lo que yo les voy a mandar, ¿sí? Que es la parte teórica. Pero yo acá tenía, si es que no le erré, tenía la parte de la toma de medidas. Bueno, vamos a sacar la toma de medidas de otro de los apuntes. Ahora cuando yo se los mando completo. Lo que pasa es que no sé dónde me quedó entre las carpetas, hice lío con las carpetas y no sé dónde me quedó. Acá está. Bien, la figurita mucho no se ve, ¿sí? Me avisen si todas me ven, porque muchas veces pasa que no ven la pantalla. Lo que tienen que hacer, la que no ve la pantalla, correr la pantalla del celular, ¿sí? O mover cada una hasta llegar hasta que me vean, hasta que vean un documento, ¿sí? En la pantallita. Sí, María, yo te veo. Perfecto. Bien, buenísimo. Bien. Medidas principales, no sé, ahora yo les voy a marcar cuáles son las medidas que vamos a necesitar, ¿sí? Para lo que es el corpiño base, desde la cintura hacia arriba. O sea, el cuerpo lo tienen que dividir en dos. Desde la cintura hacia arriba, la parte superior, y desde la cintura hacia abajo es la parte inferior. En la cintura es como cuando, ahí es donde yo les digo que se marca, a partir de la cintura hacia abajo, marca la diferencia de talle. Puede ser que sea alguna de las privilegiadas que tenga el mismo talle de arriba y abajo, espectacular, pero la mayoría somos al revés. Tenemos un talle más grande arriba y más chico abajo, o al revés, más chico arriba y más grande abajo. Eso va también en cada una de las formas de los cuerpos. Esperen que vamos acá a dibujar. Las primeras medidas que tenemos que hacer es contorno de busto. El contorno de busto, ¿sí? Tiene que pasar el centímetro por atrás del busto, o sea, por la espalda, y por adelante. A la altura de los pezones es donde tiene que quedar el centímetro. Ahora sí, ahora. Ustedes tengan en cuenta, si van a hacer alguna prenda que quede más ajustada, si queda holgada no es tanto el problema, pero si van a hacer alguna prenda que quede ajustada, tienen que tomar la medida con el corpiño que va. No es lo mismo trabajar con un corpiño, o sea, si ustedes toman las medidas con un push-up, ¿sí? Toman todas las medidas y cuando va a hacerse la prueba va con un corpiño deportivo. Con un push-up las tiene todas bien juntaditas hacia arriba. Nosotros tomamos esa medida. Si vamos a hacer una camisa, las pinzas van a quedar a la altura de las medidas del corpiño del push-up. Si nosotros lo hacemos, tomamos las medidas con un corpiño deportivo, o hacemos la prueba con el corpiño deportivo, las pinzas nos van a quedar en cualquier lado, porque el corpiño deportivo lo que hace es que, o sea, no quedan aparadas, o sea, quedan ahí nomás, o sea, aplastadas. Entonces, tienen que tener mucho ojo, ¿sí? Si van a hacer algo personalizado, el corpiño que van a utilizar. Más que nada, si van a hacer algo con alguna camisa, la camisa pueden darle un poco de flojedad y puede zafar entre uno o el otro. Pero si tiene que quedar bien ajustado, tienen que siempre trabajar con el corpiño que van a utilizar. Si van a utilizar alguna tela que tiene rebote, no pasa nada, o sea, no importa, o sea, porque no lleva pinzas. Pero este tipo de moldería lleva pinza en el busto, lleva pinza a la altura de la cintura, en el frente, en la espalda, en la cintura. Después las pinzas se pueden transformar, se pueden derivar para un lado o para el otro, pero eso después ya vamos a llegar a eso. Una vez que tenemos el contorno de busto, marcamos el contorno de cintura. ¿Cómo sabemos cuál es la cintura? La forma más fácil es, bajan desde la altura de sisa hasta hacia abajo, van pasando por su cuerpo y van a ver que las manos en algún lado se trancan, o sea, se encajan. Por eso les digo que aunque por más que seamos gorditas, se nos pueden trabar en algún rollo, pero
en la cintura queda, ¿sí? O si ponemos los brazos en jarra, quedan justo a la altura de la cintura. Cuando ustedes tienen marcado, o sea, si está bien visible, tienen marcada bien la cintura, tienen que poner una cinta alrededor de la cintura. Algo lo más ajustado posible, porque necesitamos después tomar largos, y esos largos son hacia la altura de la cintura. Entonces, esa cinta, si van a tomar a alguien, les conviene ponerla alrededor. Si lo van a hacer ustedes, por ejemplo, quieren hacerse la moldería para ustedes, y obviamente no tienen quien les tome las medidas, porque hay medidas de espalda, ancho de espalda, largo de espalda, que no las podemos tomar nosotros. Ancho de hombro, porque depende si movemos mucho, si lo bajamos, la medida va a variar. ¿Qué hacemos? Nos basamos en una tabla de talles. Buscamos el contorno de busto en la tabla de talles y utilizamos las demás medidas desde la tabla de talles. ¿Sí? Si lo van a hacer personalizado. Si van a hacer toda una curva de talles, a mí me preguntaron, ¿cómo hacemos una progresión? La mejor forma de hacer una progresión es hacer talle por talle. O sea, hago la moldería del talle 44, la moldería del talle 46, la talle 48, o si trabajan en talle SML, es el S creo que es 40 y 42, el M es 44, 46, o sea, suman 2 talles. ¿Sí? Por eso a veces la diferencia es un poco más grande. Creo que es de 4 centímetros, por ejemplo, entre el talle 42 y el 46, o sea, va subiendo de 4 en 4, ¿sí? Cuando toman las medidas lo más ajustadas posibles, ¿sí? En el contorno de busto lo mismo. La flojedad se la vamos a dar después. Yo después les voy a decir cuántos centímetros tienen que darle de flojedad al busto, principalmente la parte del busto. Cuando armemos el corpiño base es como una segunda piel, o sea, es lo que nosotros es el molde en tela, ¿sí? Del cuerpo. Ese corpiño base lo pueden usar si quieren hacer algo bien ajustado, lo pueden llegar a usar para hacer algo muy ajustado. Pero para hacer alguna prenda es la base y después eso se copia y se transforma. ¿Sí? O sea, si ustedes van a hacer algo para ustedes, se hace el corpiño base, ese corpiño, eso se copia en otro papel y después se hace. No hay ningún problema. La que se tenga que retirar por algún motivo, se retira total la clase, yo la estoy grabando, me mandan el mensaje después por WhatsApp, así veo hoy si directamente una vez que termine, igual hoy termino tarde, así que cuando termine, subo la clase y las paso directamente al grupo ya cuando las sume a todas. Entonces, medidas principales es contorno de busto, contorno de cintura. De la espalda es desde la base, ¿sí? Del cuello, o sea, en la mitad, ¿vieron el huesito que sobresale en la nuca? O sea, de la base del cuello, en la espalda, hasta la cintura. Eso es altura, o talle trasero, altura de espalda, largo de espalda, o sea, dependiendo de la moldería que vayan a utilizar, o de si por ejemplo se pasan en algún libro, es lo que... al talle espalda o la mitad del contorno de busto. Por talle 42 y eso es al talle que viene por tabla, ¿sí? Al talle que viene por tabla. No he dado medidas. Ahora después cuando ya armemos les voy a explicar cómo se dividen esas medidas. Por ejemplo, tomando un talle 44, creo que es el que tengo en las medidas, cómo se dividen, ¿sí? esas medidas. El talle de espalda, o lo que yo hablo de talle de espalda, es el largo de espalda, o sea, desde la base de la nuca, ¿sí? Hacia la cintura. Ese es el talle de espalda. Puede variar, ¿sí? No todas tenemos el mismo talle de espalda, porque por algunas somos más cortitas de arriba, ¿sí? Otras son un poco más largas. Esa medida siempre tiene que estar. Después, ancho de hombro,
¿sí? El ancho de hombro es desde la base del cuello hacia el huesito que sobresale en el hombro. La flaquita uno lo encuentra más fácil. A las gorditas hay que apretar hasta encontrar el hueso, pero se encuentra, hay que apretar un poquito, pero se encuentra. Donde ustedes se encuentran el hueso, ese es el ancho de hombro. ¿Sí? Cuesta un poquito. O sea, lo que tienen que hacer, si no lo encuentran, es empezar a mover el hombro, subir y bajar, y lo van a encontrar. Es donde se hace la unión del hombro. Entonces, donde muevan el brazo van a ver, ¿sí?, que ahí es donde termina. Ancho de espalda. El ancho de espalda hay diferentes formas de tomarlo, ¿sí? Yo lo tomo de esta manera. El ancho de espalda lo que hago es ponerme. Ya le digo, pero eso van a necesitar a alguien, si se lo van a tomar ustedes, necesitan a alguien que se las tome esa medida, tanto el largo de espalda como el ancho. Ponen 2 lápices abajo de los brazos, ¿sí? Y toman la medida, la distancia entre un lápiz y el otro. Entonces ese es el ancho de espalda. Esa es la mejor forma de sacar bien el ancho de espalda, con los lápices bien abajo del brazo. Otra de las cosas a la hora de tomar las medidas, tienen que tomar las medidas, tratar de tomar las medidas en ropa interior, sin ropa. O sí con una musculosa. Si la persona es muy pudorosa, aunque sea con una musculosa, con la menor cantidad de ropa posible, porque la ropa genera volumen. Y si genera volumen, genera centímetros extras, y más los centímetros que nosotros le vamos a agregar de flojedad, y los centímetros que le vayamos a agregar, cuando se lo vayamos a probar, le va a quedar, si se le va sobre la piel, se le va a quedar grande. ¿Sí? Entonces tienen que tener cuidado con eso. Por lo general se trata de tomar en ropa interior, o con una musculosa, o con una remerita ajustada, cosa de que podamos tomar bien todas las medidas sin que la ropa nos interfiera y nos sume centímetros. ¿Te hago una consulta? Sí. En la ropa que es, ponele como calza, Sí. uno puede jugar más con las medidas, ¿no? Tipo 1 centímetro. No Sí. tiene que ser tan exacto, porque al estirarse, si bien vos le sacás el 30% o el 15%, depende de lo que tenga de rebote, estiramiento, si vos tomás 1 centímetro menos, no va a le va a hacer nada. mucho. No, lo que es calza, no, lo que es tela que cede, no. O sea, excepto que mientras sea 1 centímetro no pasa nada, porque si es un centímetro extra se está dividido en 4 partes en el molde. ¿Sí? Lo único que vos le saques 4 centímetros, menos ahí sí ya no le entra. O si le entra, lo revienta, porque estira demasiado. Claro, sí. No, pero es decir, ¿hasta 1 cuánto? centímetro no pasa nada. 1 centímetro no No, porque 1 centímetro, ustedes tienen que tener en cuenta esto. Cuando trabajamos con contornos, principalmente la parte de contornos, se dividen en 4, excepto el cuello, ¿sí? Los contornos se dividen en 4. Contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera, se divide en 4 partes. El contorno de cuello se divide en 6. ¿Por qué se divide en 6? Porque tenemos otro recorrido, ¿sí? Tenemos un recorrido más largo, o sea, tenemos otro tipo de recorrido, entonces ahí sí tenemos que dividirlo en 6. Esperen que no podía borrar los dibujos. Bien. Contorno de busto, contorno de cintura, largo de brazo. Largo de brazo, ustedes lo tienen que tomar con el brazo en semiflexión, no totalmente flexionado, ¿sí? Pero semiflexión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros si lo tomamos estirado, nos va a dar una medida. Cuando lo flexionamos, nos va a dar otra. Entonces tenemos que tomar la medida en flexión, porque cuando, por ejemplo, a ustedes les ha pasado que cuando están hacia abajo con una camisa que les queda bien, tienen el brazo así, va bárbaro. Cuando hicieron así, la camisa le quedó 3/4 más o menos, supongan. ¿Sí? O sea, si les queda bien acá, acá, donde hicieron la flexión, la camisa se subió. Eso es porque nos quedaba corta de mangas. La camisa siempre les tiene que quedar un poquito más largo. Entonces, tienen que tomar desde el hombro, haciendo todo el recorrido por el codo,
hasta la muñeca, pero en flexión. El otro contorno que tienen que tomar es el contorno de puño. Pueden tomar contorno de muñeca y el contorno de puño. Depende de la prenda que vayan a usar o a hacer, son las de esas dos medidas las que van a necesitar. Si van a hacer una camisa con puño, con botón, se utiliza la medida del contorno de muñeca. Si van a hacer una camisa que no tiene botón, tienen que usar el contorno de puño. Porque ustedes, la mano tiene que pasar por ese agujero. Si ustedes no le ponen absolutamente nada, la mano no va a pasar. Entonces tienen que tomar el contorno de puño, les va a quedar obviamente, a la altura de la muñeca les va a quedar grande. Pero si ustedes ponen desde el contorno de la muñeca, la mano no pasa. Por más que ustedes traten de ponerla lo más finita posible, se van a dislocar la mano para poder pasarlo por lo que es el agujerito de la manga. Entonces, si es ustedes van a hacer algún tajito, o le van a poner, hacer el cierre de camisa, sí se toma el contorno de muñeca. Si van a hacer una camisa donde no van a ponerle ningún broche, no le van a poner ningún cierre, se toma el contorno de puño. Talle delantero. El talle delantero se toma desde la base del cuello, pasando por el pezón, ¿sí?, hacia la cintura. ¿Sí? Pasando por el centro del pecho hacia la cintura. Eso es el talle delantero. Luego tenemos que tomar altura de busto. La altura de busto es desde la base del cuello hacia el pezón. Ahí esa es la principal medida que ustedes tienen que tener en cuenta, y es ahí donde yo les decía lo del corpiño. Si van por ejemplo, va la persona y se hace una toma de medidas sin corpiño, cuando ustedes vayan a hacerle las pinzas, porque esto es lo que nos marca a dónde tiene que ir la pinza. Entonces, si esta persona tiene el pezón acá abajo, si no tiene corpiño, la pinza yo se la voy a hacer acá abajo. Y cuando vaya, se va a hacer la prueba y se va con el corpiño, la pinza no me queda en su lugar. ¿Sí? Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Excepto que sean operadas y que ya no se muevan de ahí, es otra cosa. O sea, las operadas pueden tomarle las medidas sin corpiño, que no van a tener ningún problema. Pero trabajemos con mujeres reales. Así que trabajamos con mujeres reales, con tallas reales, así que es así. Es la mayoría necesitamos corpiños para ponerlas en su lugar. Exacto. Corpiño sin arco, lo que pasa es que depende de lo que vayas a usar. Por ejemplo, si, no sé, que van a hacer un corset, esto no se los voy a enseñar, pero ustedes quisieran hacer la moldería para un corset, ustedes tienen que tomar las medidas y tendrían que tener un corpiño, ¿sí?, que ajuste un push-up, porque el corset lo que hace es apretar y levantar, depende del tipo de corset que tengan, para poder mantener todo en su lugar. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Pero ya te digo, depende de lo que vayan a usar. Si van a usar un vestido muy ajustado, ¿sí?, el vestido tiene que tener muy ajustado y con el corte, yo amo este corte, que es el corte Dior. Corte Dior o corte princesa, depende de quién, depende de cada una, es diferente. O el Jacqueline, que es el vestidito bien, es el vestido con este corte acá y bien ajustadito arriba. Pero con este corte así, esto tiene que pasar por el centro del pezón. Si nosotros no tenemos el corpiño que va, si es un vestido, ya les digo, si es un vestido ajustado, si es un vestido suelto no pasa nada. Pero el tema es con qué tipo de prenda ustedes van a hacer. Eso es lo principal a tener en cuenta. Hincho con eso, pero porque
Me ha pasado, chicas. Me ha pasado a mí, o sea, de hacerme algo con un corpiño, después cuando me lo voy a poner no me queda horrible, porque obviamente uno hace parte de la experiencia propia. Entonces tenemos altura de busto, separación de busto. La separación de busto es la medida entre pezón y pezón. ¿Sí? Ustedes pueden agarrar la tabla de talles y tomarla desde una tabla de talles, pero también varían entre personas. Pueden ser los que, o sea, o están divorciados, o están más juntos, o sea, eso depende de cada uno. Yo le pongo un poquito de humor para... pero para que no se haga tan aburrido. Pero bueno, la separación de busto también de ahí depende hasta dónde va a llegar la pinza. Ustedes fíjense lo importante, lo que es el corpiño. Paula, como decía, bueno, decía sin rellenos ni arco. El arco estaba, o sea, sin arco está mucho mejor porque, o sea, tenemos la forma del busto original y normal. Pero siempre les digo, dependiendo el tipo de prenda que vayan a hacer. ¿Sí? O sea, eso es primordial. Bueno, esto dice, acá esto es para altura de sisa, pero esta yo no la voy a usar, ¿sí? La altura de sisa no la voy a usar porque yo hago otro tipo de moldería que la altura de sisa surge de una restas, ¿sí? Una división, resta y un par de sumas y restas de ahí, pero esa no la voy a usar. Estas serían las medidas, ¿sí? Y ancho de tórax. El ancho de tórax se toma exactamente igual que tomamos el ancho de espalda. Lápiz adelante y adelante, y medimos cuánto nos da entre lápiz y lápiz. Ese tipo de medidas traten de que se las tome otra persona y no tomárselas ustedes. Porque cuando nosotros lo queremos tomar, empezamos a mover nuestro cuerpo y primero se nos van a caer los lápices para tratar de medirlo, y otra, empezamos a movernos de tal manera que a veces hasta nos queda o más angosto o más ancho. Entonces, ese tipo de medidas les conviene, si ustedes quieren hacerse algo bien a su medida, conviene hacerlo de esa manera. Bien, hasta acá, ¿entendieron? ¿Se perdieron en algo? ¿Dije alguna burrada? También vale corregir. Vale corregir, o si alguna por ahí lo sabe de otra manera. Yo sé que por ahí muchas, el ancho de hombro, o el ancho de espalda, o el ancho de tórax, lo hacen de hombro a hombro, ¿sí? En la espalda. O sea, eso, hay diferentes formas de tomar las medidas. Y el contorno de cuello me olvidé de tomar. Que el contorno de cuello es todo el contorno hasta la base, hasta donde está el agujerito del cuello. El contorno de cuello es bien, bien ajustado al cuello, ¿sí? Hasta la base. Después nosotras cuando hagamos la parte de la transformación, sí bajamos el cuello, si lo quieren más escotado, si lo quieren más abierto, o sea, ahí ya empezamos a trabajar con modificaciones, ¿sí? Bien. ¿Dudas? Yo acá veo a tres, no veo a las demás. Si alguna me levanta la mano o abra el micrófono, porque no veo a todas, chicas. Sí, profe, se entendió. Bien. Sí, todo bien. Bien. Sí, no las logro ver a todas porque si pongo todas es como que no me queda espacio en la pantalla. Vas queriendo. Me parece que te voy a tener que agarrar después aparte, Sonia. Bien. A ver. Bueno. Vamos a arrancar ahora a las medidas de hombre en caso de querer hacer una prenda. Se toma igual. Las medidas de hombre se toman igual. Exactamente. Con lo que es la parte de hombres, o sea, la moldería que vamos a hacer, la pueden tomar para los hombres, ¿sí? Los hombres por ahí no tienen tanto entalle, ¿sí? O no tienen tanta cantidad de pinzas, pero el hombre cuando te dicen cintura, porque el hombre también se le toma la cintura. Y muchos te dicen, no, pero a ver, el hombre no tiene cintura. El hombre tiene cintura, pero no tan marcada como la mujer, pero tiene cintura, o sea, tiene donde la espalda
a ver, supongamos que es un hombre atlético, ¿no? Después un hombre, viene como en B. Después ya el hombre casado ya pasamos a otro tipo de hombre que a la cintura ya está más grande. O sea, hay que medir el contorno de cintura, que es la panza. Tienen que tener en cuenta eso principalmente. A ver, denme un segundo. Dale, ahora sí, toma la leche. Tengo a la gordita esperando, estaba la gordita esperando que le dijera que era la hora para tomar la leche. Bien. Cuando trabajamos con hombres, igual que para nosotras, a la hora de tomar las medidas, hay personas que tenemos más panza, ¿sí? O sea, hay una... Ustedes cuando empiecen a tomarse las medidas, van a ver que por ahí puede ser que tienen el busto y a la altura de la panza, o sea, a la altura de la cintura tenemos una medida, pero por ahí tenemos más panza, ¿sí? Depende también de la edad, a veces tenemos un poco más de panza. Entonces esa medida hay que tomarla, ¿sí? Hay que tenerla en cuenta. O sea, si nosotros tenemos más panza que cintura, hay que tomar la medida de la panza en vez de la cintura. Después hacemos algún ajuste o algún entalle con alguna pinza, ¿sí? Pero tenemos que tomar la medida más grande, ¿sí? A la hora de marcar. Ay, hice una corrida y me agité. Estoy muy fuera de estado, chicas. A pesar de todo lo que camino hoy, caminé un montón. Uy. Sí, el ombligo también lo puedes usar como referencia, pero está un poquito más abajo de la cintura. Sí, los puntos más prominentes, exacto. Más que nada la parte de los contornos, ¿sí? En el hombre, por ejemplo, si vas a tomar la cintura, tenés que tomar la parte de la panza, la parte más saliente de la panza. No te va a quedar otra porque, ¿qué pasa? La parte más saliente y tomar el talle, ¿sí? Desde el hombro, ahí en la parte del hombre, tanto hombre como mujer, el talle delantero, es muy importante tomarlo si, por ejemplo, hay una mujer que por ahí es de espalda chiquita, pero tiene mucho busto. Tenemos que tomar desde el hombro, hacer todo el recorrido del busto hacia la cintura. El talle, por ahí, el largo, va a ser mucho más largo que el de la espalda. ¿Pero por qué? Porque tenemos mayor recorrido. Entonces, ese recorrido tienen que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque por ahí la prenda, si ustedes hacen la prenda del talle delantero, nos va a quedar más largo, ¿sí? Que el de la parte de espalda. O sea, más largo. Por ahí nos quede 2 centímetros más largo, ¿sí? Pero el más largo nos va a quedar así, como una curvita hacia adelante. ¿Por qué nos va a quedar más largo? Porque nosotros necesitamos que la tela cubra todo el recorrido. ¿Qué pasa cuando ustedes le ponen una remera? O sea, es lo que... Bueno, Verónica, no hay ningún problema. Nos vemos el viernes que viene. ¿Cuál es la mayoría de los problemas de los hombres? Las remeras se le empiezan a quedar como puperas, o sea, se les empieza a subir. Por ahí les quedan bien de atrás, pero la panza no logra cubrir, o sea, empiezan a tener que necesitar remeras mucho más amplias porque no, les quedan cortas, ¿sí? Por el largo. Entonces, por ahí son chiquitos de arriba, pero tienen mucha panza. Forma de solucionarlo es hacer la remera, pero más larga, teniendo en cuenta ese recorrido.
Entonces, pueden hacer tanto adelante y atrás el mismo largo, pero no les van a quedar cortas, ¿sí? Lo mismo que con una mujer que tiene mucho busto. El recorrido, la parte de delantero de la parte de adelante va a ser un poquito más larga. Por ejemplo, si yo vengo acá, por ahí esto me va a quedar así, y la espalda va a quedar recta. O sea, esta curva la estoy haciendo bastante prominente, pero no es tan así. Pero nos va a quedar unos centímetros más largo adelante, y con eso compensamos, ¿sí?, esa diferencia. Y que cuando nos pongamos la prenda no nos quede corta, o sea, no se nos empiece a ir hacia arriba y no nos quede en el lugar donde tiene que quedar. Bien, ahora vamos a arrancar con el corpiño. Bien, hasta acá, o sea, si hay alguna duda, esto es lo que yo se los voy a mandar. Ah, y el otro también, ¿no? El otro sí, lo voy a buscar, pero sé que tengo uno más lindo que ese, con este, pero lo tengo en otro PDF. Bien. Pero no se preocupen que va a ir toda la información. Con lo que vamos a partir, ¿sí?, es con un rectángulo, ¿sí?, donde vamos a dividir el contorno más prominente. El contorno más prominente es el contorno de busto. O sea, nosotros tenemos que partir desde el contorno de busto. El contorno de busto lo tenemos que dividir en 4. Pero a la medida original le vamos a agregar 4 centímetros más al contorno de busto. Esos 4 centímetros son de flojedad. O sea, no es tanto porque son 4, es 1 centímetro más a cada cuarto. O sea, no es tanta cantidad. Ojo, ¿sí?, cuando hacen las cuentas, y por ejemplo, este me da 24, pero a veces te da con decimales, ¿sí?, 24,5. Muchos que hacen, o ponen 24 para no marcar los 5, o ponen 25. Si yo pongo 25, le estoy sumando 2 centímetros más al total del contorno de la prenda. Si yo quiero que la prenda me quede ajustada, me va a quedar 2 centímetros más flojo. Me va a quedar más floja de lo que yo quiero. Entonces, si les da 24,5, tienen que marcar en el molde 24,5. Si les da 24,75, puede marcar 24,8 o 24,7. Traten de cuando hagan la moldería de marcar los milímetros. ¿Por qué dijiste que lo íbamos a dividir en 4? ¿Qué? Porque 2 para adelante y 2 para atrás, ¿no? En espejo, ¿no? Exactamente. Trabajamos solamente con un cuarto nada más, la cuarta parte de la espalda y la cuarta parte del delantero. O sea, es como o sea, okay, yo tengo el de la espalda y trabajo solamente con este cuarto. O sea, lo divido a la mitad y esa mitad lo vuelvo a dividir otra vez en 2. Depende del tipo de prenda que vayan a utilizar o que vayan a hacer. Ustedes lo que van a hacer, el molde base es trabajarlo, ¿sí?, en cuartos. Si van a hacer una transformación, y esa transformación, por ejemplo, es una camisa cruzada, por ejemplo, yo quiero hacer una camisa de esas que son cruzadas, tengo que trabajar con el molde abierto, o sea, tengo que agarrar, hacer el molde, pero acá con el papel doble. Copio el molde base, papel doble, y abro el papel a la mitad. Entonces tengo el molde completo, y después de ahí hago toda la transformación, ¿sí? Después, bueno, yo acá hago la transformación para la camisa cruzada. O sea, uno después hace todas las transformaciones. Pero, por lo general, cuando trabajamos con cuartos. ¿Sí? El molde, ya les digo, por eso les digo, molde base. Después lo demás es el molde base y la transformación de ese molde. El otro día pasé, que después ahora se los voy a pasar a ustedes, me retaron, pero
Pasé una moldería de un blazer, no me acuerdo de qué otras cosas más, a los grupos. Creo que lo pasé también, no, al de emprendimiento no lo pasé, me parece. Pero lo pasé a los otros grupos, unas molderías, ¿sí? Así que después ya se las voy a pasar porque están buenas, son molderías industriales y son en PDF, o sea, lo único que tienen que hacer es después armar el rompecabezas. Porque van por pedacitos, tienen que se imprimen en hoja 4 y tienen que armar el molde por pedacito. Pero para que lo tengan está bueno. No me acuerdo de qué otra cosa era. Ahora me acuerdo del blazer, pero eran como 4 o 5 moldes que había. Cuando yo encuentro cosas así y se las puedo mandar, yo se las mando. O sea, más allá de que les enseño cómo hacer la moldería, está bueno que tengan algo extra. Y les digo por qué, me retaron porque supuestamente está el sindicato de, no supuestamente no, está el sindicato de costureras, ¿sí? Las afiliadas pagan una cuota, creo que la cuota es de 80 pesos, o sea, tampoco es mucho, pero bueno, pagan una cuota, y con el pago de esa cuota compraron esos moldes. Pero a mí me llegó por otro lado, no me llegó por el sindicato porque no estoy afiliada. Me llegó por otro lado y cuando lo comparto, una de las chicas que sí estaba en el sindicato se enojó muchísimo porque como yo tenía esos moldes y ellos lo habían pagado y no sé qué, pero bueno, no fue con mala intención, mi intención siempre es de tratar de compartir y de ayudar lo más posible o que tengan algo extra y bueno. Así que si alguna está dentro del sindicato, no se pregunte, no sé. Sí, esos. No se enojen, chicas, pero yo no lo saqué de ahí del coso del sindicato, lo saqué de otro lado. Así que por favor no se enojen conmigo. Que en su momento la verdad no lo sabía. Y ya lo compartí por todos los grupos, o sea, los grupos de costura que tenían. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por los que los pasé yo? ¿O por otro grupo? Mm. No, a mí me llegó por otra tampoco, ni siquiera por el de no afiliadas, porque estoy dentro del grupo de no afiliadas, pero cuando me llegó el de no afiliadas yo ya lo había recibido por otro lado, así que no, pero bueno, se armó lío en uno de los grupos por esa razón, pero no fue con mala, no, a ver, la verdad que no fue nunca con mala intención, así que les aviso y pido perdón por alguna, si se siente tocada por eso, pero no, la verdad no es mala intención, sino es tratar de compartir información y de que tengan mayores herramientas. No, el grupo de WhatsApp todavía no lo armé, Karina. Así que ahora cuando termino, armo el grupo y armo todo, termino. Termino con ustedes a las 6 y arranco otra clase. Así que hasta las 8 hoy no termino. Bien, entonces, al contorno de busto solamente se agregan los 4 centímetros de flojedad, chicas, ¿sí? Al contorno de busto nada más. Entonces, contorno de busto, ¿sí? Tenemos la cuarta parte que nos da 24. Contorno de cintura, la cuarta parte nos da 18. Lo que nos conviene es tomar todas estas medidas y hacer, hacer las divisiones que nosotros necesitamos. El ancho de espalda vamos a trabajar con la mitad del ancho de espalda, ¿sí? Porque como estamos trabajando con la mitad de la espalda, es la mitad del ancho de espalda, la sexta parte del contorno del cuello y la mitad de la separación de busto. Una vez que ya tengamos sacada todas estas medidas, vamos a arrancar a trazar el molde base. Para trazar el molde... Perdón, ¿por qué la sexta parte del contorno de cuello? El contorno de cuello, la sexta parte, es porque no solamente te toma la mitad, o sea, tiene que tomar todo el recorrido del cuello, o sea, es mayor cantidad, o sea, tiene que tomar no solamente la parte de la espalda, la parte del hombro, porque no es que está así derechito, si no tenés una curva. Ah, claro, sería 4 y 2 del hombro. Exactamente. Ah, ok. Entonces por eso 6.
1 y 1. 4, 1 y 1 del hombro. Ahí te da 6. Pero igualmente te digo que la primera vez que me lo preguntaron quedé así, porque sabía que me lo habían explicado en algún momento, pero no me acordaba, así que ahora ya después de que me lo preguntaron, ahora me lo aprendí. Porque siempre surge. Que es normal que te pregunten por qué la sexta parte, o sea, es normal. Entonces, es por eso, porque tiene que tomar también el recorrido de la parte del hombro. Claro, porque todo es por un cuarto y la sexta parte, ¿de dónde salió esa cuenta? No, por eso, porque Este no es número. solamente que está tomando solamente la mitad de acá a acá, sino que tenés en el hombro Claro, tenés sí, un sí. recorrido. Entonces, eso es Bien. lo que se le suma. Entonces, una vez realizado, ¿sí? Vamos a marcar nuestro rectángulo. El rectángulo base parte de la cuarta parte del contorno de busto y del largo detalle de espalda. O largo de espalda, que va, ¿se acuerdan que les dije? Que eso irá desde la base del cuello hasta la cintura, hasta donde nosotros habíamos marcado con la cintita nuestra cintura. Este, por ejemplo, es 24 y este es 42 el largo de espalda. Ya les digo, el largo de espalda puede variar en todas, ¿sí? O sea, puede ser, te puedes dar 42, te puede dar 37, te puede dar 35, depende de cada cuerpo es lo que te va a dar el largo de espalda. Si lo haces en una tabla de detalles, si vos vas a la tabla de detalles en 96, el tal largo de espalda equivale a un 42, ¿sí? Entonces, si ustedes van a trabajar con una medida personalizada, tienen que tomar el largo de espalda. Si van a armar toda una moldería para hacer una curva de talles, trabajen con una tabla. ¿Sí? Trabajen con una tabla de talles. Yo les voy a pasar la tabla de talles de Hermenegildo Sampar, ¿sí? Después le voy a pasar alguno de los libros, hay libros en PDF, que hay uno de Utilísima que es de talles grandes. Si la persona tiene joroba, no afecta el ancho, pero sí tienen que tomar la curva, o sea, hay que hacer tienen que tomar la medida de la joroba, sí, o sea, tienen que tomar esa medida. El largo de espalda, sí. Pero después, bueno, si tenés a alguien que tiene ese tipo de cosas, después les voy a buscar, hay un tip específico para cuando uno tiene a alguien con joroba, cómo hacer, por ejemplo, si tienen que hacer una camisa, cómo hacerlo. Yo trabajo, ya les digo, con las tablas de talles de Hermenegildo Sampar, o la tabla de talles grandes de Cejas. Son 2 libros, ¿sí? Hay 2 libros de moldería. El de Hermenegildo Sampar es este tipo de moldería con la que yo le estoy trabajando con ustedes. Y el de Cejas es la moldería que yo utilizo para mí. Que la verdad que cada vez que la he hecho me ha quedado bien y es el mismo sistema. O sea, de lo que le estoy enseñando es exactamente lo mismo. Ah, perfecto, perfecto. Eso después para la próxima para que lo voy a anotar porque a veces de churrito me voy a olvidar. Para después una vez que hagamos hagamos el corpiño base y llevemos a una transformación, cómo tener en cuenta lo de la parte de la joroba. Entonces, si van a trabajar, que van a hacer una curva de talles, tabla de talles. La de Hermenegildo Sampar que yo les voy a mandar tienen bebés, niños, talle de dama plus size y la tabla de talles de hombres. O sea, tienen la tabla de talles de todos. Y eso está bueno porque por ahí, si no tienen alguna medida o se olvidaron de tomar alguna medida, pueden ayudarse con la tabla de talles si tienen las medidas que les faltan. O yo me hago alguna ropa yo, directamente tomo el contorno de busto, contorno de cadera, cintura hasta ahí nomás, porque por ahí a mí me gusta más vale que me quede holgado. Y ya con esas medidas la ubico en la tabla de talles y empiezo a hacer todas las cuentas.
Bien, una vez que tenemos nuestro rectángulo, ¿sí? Con el ancho de espalda, el cuarto de contorno de busto, más el largo de espalda o el talle de espalda, hacemos el rectángulo. Ese rectángulo lo que vamos a hacer es primero es marcar desde arriba, ¿sí? Que lo voy a poner como línea de cuello. Esperen que tomé otra cosa en negra. La primera línea de acá es línea de cuello, ¿sí? Esta es la línea de cuello. La segunda es la línea de hombro. Esta línea de hombro sale, ¿sí? De la 10ª parte del largo de espalda. Si yo tengo 42 del largo de espalda, la 10ª parte es 4.2. Entonces, desde la línea de cuello hacia la línea de cintura, que es la última línea que nosotros tenemos en el rectángulo, desde acá hacia abajo, vamos a marcar esos 4.2. Esta medida siempre va a variar en función del largo de espalda. Si yo tengo un largo de espalda de 35, voy a tener que marcar 3.5. ¿Sí? O sea, es el 10% de 42. O sea, la forma más fácil es, si ustedes tienen 35, le ponen un punto en el medio. Es 3.5. O sea, para que no se compliquen con las cuentas, si tengo un 20 centímetros de espalda, son 2 centímetros. Le pongo una coma en el centro y es lo que yo voy a marcar desde la línea de cuello hacia abajo. No, no entendí eso. Ahí va. Te vi que estabas como media. Me media quedé perdida. como que es como la de lo que los números. Yo no entendí por qué el 10%. Porque el 10% es un cálculo para poder sacar la altura de hombro, va directamente a la línea de hombro. Es una regla matemática para este tipo de moldería. O sea, hay otros tipos de moldería que te dicen tenés que bajar 5 centímetros y o sea, es como, son 5 centímetros y son 5 centímetros y no se mueve de ahí, ¿sí? Pero vos teniendo, por ejemplo, si vos tenés un largo de espalda de 35 y yo le bajo, ponele que le tengo que bajar 5 centímetros, es como que es demasiado inclinada, ¿sí? O sea, y me queda muy poco espacio entre esto y esto. En cambio, si yo tomo el 10% solamente del largo, queda más proporcionado. Pero ya te digo, depende del tipo de moldería. Hay diferentes sistemas de moldería, muchísimos. Este sistema de moldería es el que más me ha funcionado a mí y es el que más sencillo a la hora de trabajar. ¿Sí? A la hora de poder trabajarlo es el más sencillo. Entonces, el 10%, Mariana, es así. Vos tenés el largo, ¿sí? El largo de talle de la espalda, que es 42. Si vos querés sacar el 10%, la cuenta es esta. Sacás 42 por 10 dividido 100. Esa es la forma para sacar el porcentaje. Te va a dar 4.2. La otra forma más fácil es, pones una coma entre medio del número y es exactamente lo mismo. Y haces el 4.2. O sea, es la forma, o sea, lo que hago es tratar de simplificar para que no tengas que ponerte a sacar las cuentas. No, sí, eso sí, pero ¿por qué tengo que sacar el 10% de la línea de cuello a la línea de hombro? Es parte del sistema el sistema de moldería. O sea que del cuello al hombro tengo que bajarle 4,2. Bajar 4,2, nada más. O sea, el 10%, ¿sí? Desde la línea de cuello vas a marcar 4.2 hacia abajo y te vas a generar la línea de hombro.
Pero la línea de hombro no es la línea de hombro que es el hombro acá. La línea de hombro vos después la vas a hacer así. Y el hombro para lo vas hacer a eso, marcar acá. ¿Sí? Ok. No, esta es la línea de hombro, es como si fuera la altura, o sea, hasta dónde va a llegar. Nosotros necesitamos marcar una línea hasta dónde va a llegar esa línea, ¿sí? Desde la base del cuello hasta, o sea, esa inclinación hasta dónde va a llegar, porque si yo no le pongo una medida y le pongo acá, esto me va a quedar acá así, acá abajo, me va a quedar el hombro por allá abajo. ¿Sí? Sí, está bien, está bien. Y no es que bajo el hombro, o sea, no es que bajo el hombro, sino solamente es una línea que me va a permitir saber hasta dónde voy a hacer esa diagonal que me va a marcar el hombro. Bien. Ahora, la diferencia entre este, ¿sí? Y este, de entre la línea de hombro y la línea de cintura, la divido a la mitad. Que me va a dar la línea de axila y tengo la línea de cintura después abajo. O sea, ustedes tienen que marcar estas líneas. Estas líneas tienen que estar marcadas. Línea de cuello, línea de hombro, línea de axila y línea de cintura. A partir de esas líneas, después ahora vamos a empezar a armar todo lo que es la parte de la moldería. Pero son las líneas bases que tienen que tener marcadas en el molde. Si, por ejemplo, de 42... ¿Para qué no? Tarda en borrar esta porquería. Ya les digo cuánto sería la mitad de la mitad. Por ejemplo, es el 10% y de lo que resta, mitad y mitad. O sea, de esto, lo que hago es dividirlo a la mitad. Ya les digo. Tenemos 42 menos 4.2. Ustedes tienen 42 menos 4.2. 4.2 es igual a 37.8. Eso lo divido en 2, o sea, lo divido por 2, me da 18.9. Entonces yo marco de acá a acá 18.9 y de acá a acá 18.9. Pueden trabajar con milímetros, o sea, trabajar 18.9 o ponerle 19 de arriba hacia abajo y acá le quedará 18,8, o sea, le quedará 2 milímetros más chiquito. Sí, o sea, acá es milímetros, no es tampoco es tanto el problema. Pero sí el problema es cuando hacen los contornos, ahí sí. Pero los largos, por ahí es milimétrico, no pasa nada. ¿Se entendió esto, este pedacito? Porque este es importante más que nada a la hora de que estas líneas tienen que estar marcadas. Porque ahora van a ver para qué sirve. Bueno, no quieren marcar, borrar más. Una vez que ya tengo esas líneas marcadas, vamos a arrancar con la línea de escote, ¿sí? Vamos a marcar. Vamos a poner un centro, ¿sí? Y una parte externa. Desde el centro del molde hacia afuera, voy a marcar la sexta parte del contorno de cuello. La sexta parte es 6. Entonces marco desde el centro hacia afuera 6 centímetros. Y subo o hago una alzada que se le llama de 1 centímetro. Y acá lo que hago es unirlo con una línea recta. De una línea recta, no, una línea curva. Apenas una curvita acá y después en línea recta hacia el centro. Te veo perdida, Mariana. No, sí, estoy entendiendo, estoy procesando. Ah, bien. Porque te vi como que me habías quedado dura, digo. No, porque quería ver, estaba como pensando, bueno, son 6, uno para arriba como para armarlo en mi cabeza. Bien. Igual esto ya les digo, esto les va a quedar. Sonia dice, menos mal que no veo su cara, me dice. Ese centímetro que se sube ya es conveniente, sí.
está convenido así, para 1 centímetro hacia arriba. Después, o sea, después de las transformaciones podemos subir 1,5 centímetros o bajar 1 centímetro. Por lo general en las transformaciones lo que se hace es bajar ese centímetro, ¿sí? En una transformación se hace 1 centímetro hacia afuera y 1 centímetro y se baja 1 centímetro, ¿sí? Se cae 1 centímetro porque eso es bien, bien a la base, excepto que nosotros querramos hacer por ahí o algo con un cuellito mao, o algo que nos quede bien, bien ajustado al cuello, ahí sí no se hace esa modificación, pero por lo general siempre se modifica para que no quede tan ajustado y que nos quede apretado al cuello. Bien, una vez que subimos ese centímetro, lo que vamos a hacer es trazar una diagonal, ¿sí? Desde ese centímetro que subimos hacia la línea de hombro. ¿Sí? Es esta línea. Y acá sobre esta línea vamos a marcar el ancho de hombro. En este caso el ancho de hombro es de 14 centímetros. Entonces desde la línea que nosotros subimos hacia acá marcamos el ancho de hombro. No les digo de que que hagan la moldería o que traigan el papel para hacer la moldería, porque más que nada esta primera clase no íbamos a llegar a armarlo todo. Pero yo como les voy a mandar esto, si quieren para la próxima, y se animan a hacer hasta donde lleguemos, después vamos a ir haciéndolo, la que se anima a ir haciéndolo conmigo en el momento. Entonces por ahí si ven que les surge alguna duda, me las pueden ir preguntando. ¿Sí? O sea, esa es la opción a cada uno. O sea, ustedes pueden optar por hacerlo después tranquilas, mirando el video y siguiendo los apuntes. Con los apuntes no se van a perder porque los apuntes están bien, bien explicaditos paso a paso. ¿Qué necesitarían? Papel, madera. Yo papel molde no aconsejo, chicas, porque el papel molde es como... se rompe muy fácil, se rompe muy... O sea, ustedes van a querer borrar, si quieren borrar, porque van a tener que borrar en algún momento por las curvas, se rompe muy fácil. Entonces, papel molde no, les aconsejo papel madera, para cuando recién arrancan el papel madera más berreta. ¿Sí? Ya después, una vez que ya tienen el molde, ya se hicieron alguna prueba y está bien el molde, pueden pasar a papel madera misionero, que es bien gruesito, entonces pueden mantener ese molde, que es ese molde base para poder hacer después, copiar y hacer transformaciones. Estoy viendo, me faltan reglas, pero bueno. Hay reglas auxiliares para curvas, ¿sí? Yo tengo algunas que están en fibrofácil. ¿Ven? Estas nos ayudan para hacer curvas. Estas multicurvas, yo estas las compré en Casablanca, ¿sí? Para las que son de Mar del Plata, estaban creo que 400 o 500 pesos. Si algunas, por ejemplo, o algunas de acá de la zona, o sea, cerca de Casablanca, se conocen entre algunas y quieren ir a comprar y no tienen cuenta en Casablanca o no tienen el monotributo, me avisan, coordinamos un día, ¿sí? Y van conmigo y yo las compro y las saco al precio al por mayor, ¿sí? O sea, porque yo esto sí lo puedo sacar al precio por mayor, entonces para que no puedan sacar a un costo menor. Pero el costo por mayor era 400, 500 pesos más o menos. No viene esta, vienen varias, ¿sí? Viene esta. Sí, Majo, Majo, vos sabés que cualquier cosa me escribís y vamos. Esto es para hacer márgenes de costuras. Esto yo después se los voy a mostrar directamente con cámara desde arriba y un papel cómo hacer el margen de costura con esto, ¿sí? Pero esto ayuda muchísimo a la hora de hacer el margen. En vez de tener que estar marcando con el centímetro, por ejemplo, si queremos un margen de costura de 1 centímetro, tener que estar con el centímetro haciendo el margen de costura alrededor, directamente apoyamos esto y marcamos. Entonces vamos marcando todo el margen de costura y nos queda parejo y todo al mismo, con 1 centímetro de margen. Sí. Me falta una que no sé dónde la revolía, dónde fue a parar el otro día. Ah, sí, ya la pongo.
Las tengo colgadas en un lugar y el otro día las golpeé y se me estartalaron todas donde las tenía colgadas. Esto es para hacer curvas de cadera, ¿sí? La parte de las caderas. Esta, bueno, son para hacer curvas de sisas. Yo el otro día, bueno, hice esta es más fácil para hacer la parte de las curvas de las sisas, ¿sí? Curvas de cuellos. Esta gotita de sisa de cuellos delanteros, igual están escritos acá, ¿sí? Para qué sirven cada una. Y si no, que esta es más práctica, en vez de tener un montón de reglas, pueden tener solamente la escuadra de madera. La escuadra de madera acá dentro viene con curvas también, ¿sí? Que nosotros podemos usar para curva de escote de espalda, sisas, escote delantero, parte de la sisa. Esta es la parte de la cadera, ¿sí? La curva de la cadera. Yo, igualmente estas, cuando la próxima, listo. Yo ahora después cuando arme el grupo, coordinamos en el grupo, ¿sí? Para las compras de las reglas, para la que quiera sumarse, compramos las reglas por el grupo. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué otra cosa? Esperen que ven que yo me voy enseguida y perdí. Con la regla, con la escuadra directamente, solamente con la escuadra tienen varias curvas y no hacen falta comprar todas las curvas, o sea, las reglitas con las otras reglitas. Así que, y la escuadra creo que estaba 170, 180 pesos. Es más económica y lleva o sea, tienen una sola cosa. En Molduras Aguilera. No sé cuánto están en Molduras Aguilera. Porque como yo voy y compro ahí en Casablanca, las encontré ahí pregunté cuando arranqué todo lo de la moldería, lo de los cursos, que no las tenía. Pregunté a ver si las tenían y bueno, me dijeron que tenían esas de fibro fácil, pues yo quería las de plástico, pero las de plástico no había. Y son muy caras las de plástico para conseguirlas. Sí, la escuadra es mucho más barata. Sí, es mucho más barata y funciona exactamente igual. Lo que pasa que por ahí con las otras reglas uno puede jugar un poco más, pero la escuadra funciona perfecto. La escuadra es la que yo tenía antes y me compré esta porque la otra, obviamente, lo que tienen que hacer es barnizarlas, ¿sí? Porque fibro fácil se empieza a deformar. Por eso le digo que la otra escuadra que yo tenía ya no daba más. Con la humedad se empieza a deformar. Entonces las barnizan bien y tienen reglas por rato. Hay algunos que las imprimen también. Sí, eso iba a ir. Eso te iba a decir. O sea, tengo también, o sea, yo después las voy a pasar, tengo las escuadras en forma digital, en PDF, para la que las quiera imprimir y las puede mandar a cortar si quieren, como dice Paula. O sea, yo las reglas en forma digital, estas mismas reglas las tengo en forma digital. Así que si las que quieren directamente las pueden imprimir y las pueden hacer en papel, las pueden cortar en papel también, o las pueden cortar en cartón. Si tienen plotter o máquinas de plotter, las pueden pasar a la máquina de plotter y las pueden hacer con, ¿cómo se llama? Con acetato. ¿Sí? Igual no quedan tampoco, no quedan muy gruesas, pero le da cierta firmeza. Bueno, esto es porque hago sublimados. ¿Sí? Paso el chivo. Hago sublimados, bordados. ¿Y qué otra cosa? Y vinilos. Y vinilos. De todo un poquito, chicas. Por eso, igualmente yo cuando vamos terminando les doy algunas cosas, les digo algunas cosas que pueden por ahí improvisar o pueden sumarle a lo que ya tienen, sin tampoco tener que hacer grandes inversiones. Mucho. Próximamente 3D. Sí, y es cierto, próximamente 3D. Voy a sumar algo en 3D. A ver, me gusta, sí, o sea, me gusta todo lo que es manual y sumar cosas y ir sumando lo que es 3D. Quiero sumar cosas para la parte de costura, cosas para facilitarnos la vida. Así que iré. ¿Te vas a comprar la máquina, la impresora 3D? Sí. Viste que hay bueno, yo tengo en Instagram una chica que hace de todo. No, Está no, muy ahí, bueno, la verdad.
Pero es de Hay Buenos Aires. muchísimas. No, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. O sea, Sí, también hay uno, mi profesor de bachata hace cosas en 3D, o sea, él hace muchísimas cosas, pero yo más que nada es para hacer cosas muy, muy básicas, para hacer los prototipos y después mandarlos a imprimir, porque obviamente para poder hacer en producción necesitas tener muchas impresoras y yo no voy a comprarme tantas, porque tampoco me da el espacio. Es más, no sé, o sea, no tengo espacio en mi casa. Mi taller es de 3x2, como máximo. No sé ni cuánto tardará ponerle para hacer un alfiletero, cuánto tardas. No tengo ni idea porque me voy a Poner uno mandar así de cero, tipo chicas, así que no cuadradito, tengo ni idea. chiquito. Voy así como de kamikaze. eh, igual todavía no lo compré, pero ya está ahí en estos días. Pero bueno, voy así como de kamikaze. Pero no es para hacer alfileteros, sino por ahí para algunas cosas. Tengo algunas ideas, pero tengo que todavía verlas y tengo que plasmarlas. Pero bueno, Porque yo esta les chica iré hace todas mostrando. esas cosas, hace el filetero, hace el coso ese para poner el hilo, hace cosas para guardar las bobinas, todo lo hace con esa máquina. Todos los demás, buenísimo. Sí, Después pásame la cuenta, como para ver si puedo ver alguna cosa que por ahí nos sirva para nosotros, y que pueda hacerlo acá en Mar del Plata y no tener que comprarlo allá en Buenos Aires, que a dale, veces nos después sale te la más paso. caro el envío que lo que sale el aparato de lo que vayas a comprar. Sí, Después, bueno, hoy vamos a llegar hasta acá porque después ya lo otro voy a tener que darle más cosas y no vamos a llegar más. Cursos particular de sublimado, no, porque el sublimado, o sea, yo sublimado, vinilos lo hago de kamikaze, o sea, los hago, salen bien, pero no estoy en condición, no estaría en condiciones de dar clases, o sea, puedo explicar, sí, si quieren le puedo explicar algunas cosas que tienen que tener en cuenta, manejar el Corel lo manejo lo básico, porque, miren, a ver, yo les voy a mostrar, o sea, utilizo un programa, el programa que es para los bordados, que trae Corel, entonces manejo ese programa para lo que es bordados. Y al manejarlo para lo que es bordados, puedo ponerlo para sublimados porque puedo tocar algunas cosas, vectorizar y copiar y pegar, pero hasta ahí llego. Sí me han preguntado si daba clase de sublimado, pero tendría que tomar un curso para ver exactamente, para interiorizarme bien yo de todo lo que me falta para poder después transmitirlo. Por eso yo siempre digo que yo sé cuáles son mis falencias y bueno, esa es una, o sea, no sé exactamente todo para sublimado, o sea, lo que hago lo hago de autodidacta. Miro videos en internet, o sea, YouTube. Creana. Listo, después lo voy a... Igual, a ver, yo me meto en internet, me meto en YouTube. Ahora estaba viendo lo que es la impresora de 3D y me meto en YouTube y empiezo a estudiar. El curso de Wilcom, yo bordo hace más de 10 años, o sea, tengo la máquina de bordar hace más de 10 años. Cuando yo arranqué, no había nadie que diera una clase, no había nadie que te enseñara y en YouTube los tutoriales eran nada, o sea, no encontraba tutoriales. Hasta que, bueno, en un momento... No duermo, Sonia, no duermo. La verdad, no estoy durmiendo. Estos días no estoy durmiendo. Fui buscando tutoriales y bueno, las matrices me las hacía para mí. Antes de la pandemia todo empezó empezó a bajar el trabajo, porque yo hacía vendía las cosas de bebé, mi emprendimiento de bebés, lo vendía a locales y todo empezó a bajar, entonces empecé a dar clases, porque tenía amigas que tenían máquinas de bordar y me dicen, pero ¿por qué no? Ellas me preguntaban y yo les explicaba, les enseñaba algunas cosas del programa, y me dice, ¿por qué no empezás a enseñar? Y ahí empecé a enseñar con lo presencial, todavía ni siquiera estaba, lo online estaba como ahí muy, muy, muy lejos. Hasta que, bueno, un día me meto en Facebook, en una página española donde dan cosas de bordado y pongo que daba clases de Wilcom, y bueno, me tiro a la pileta y veo qué pasa.
y di a varias españolas, o sea, tengo una señora que todavía sigo dándole clases desde España, tengo otra chica que le he dado clases y a veces le doy clases en Estados Unidos, México, o sea, Colombia, he tenido varias alumnas de afuera, pero bueno, a través de Facebook. Y después con la pandemia pude entrar acá, lo que es en Argentina, porque al principio no tenía alumnos argentinos, eran todos, todos extranjeros, porque en Argentina era como que no había nadie que quisiera aprender o no enganchaba las páginas justas, pero que quisiera aprender a trabajar, a aprender a usar el programa. Y después, bueno, empecé, una señora me dijo, bueno, de hacer las matrices, y yo medio como que, no, pero... Y empecé a hacer matrices para afuera, así que bueno, hago matrices, que es el programa de... miren, ahora les voy a mostrar lo que es una matriz. Esto es una matriz, ¿sí? O sea, es lo que... Es el archivo digital de lo que recién después se va a ir a la parte de la computadora, a la máquina de bordar. Este es el programa donde se hace todo lo que es el diseño, ¿sí? Y después todo esto se lleva en un pen y el pen lo que hace es bordarlo. Cuando la mayoría dice, pero la máquina borda sola. La máquina de bordar borda sola, pero uno tiene que estar al lado como los chicos. La máquina de bordar es como los chicos cuando no los escuchás o cuando no los estás mirando se mandó alguna macana. Se te enredó el hilo, se te enredó la tela. Optimex, ¿qué es Optimex? Optitex, ¿qué es? ¿Qué es un programa de qué? Moldería digital. No. O el Audaces, no, tampoco. El Audaces lo quise conseguir y no lo conseguí. Pero el Audaces me encantaría aprenderlo a usar. O sea, yo bajo el programa y me empiezo a meter mano y lo aprendo. O sea, no. Pero el Audaces me encantaría aprender a usarlo. Yo hice moldería, lo que hice la parte de moldería, pero hice molderías con Corel. ¿Sí? O sea, lo que van a ver. Bien. Con razón no conseguía que me anduviera. Pueden hacer un molde, se puede hacer en Corel tranquilamente. Ustedes van a ver que yo les voy a mandar una moldería, ¿sí? con todos los datos, además de lo que les mandé, que está hecho en Corel. O sea, la moldería está hecha específicamente en Corel. Cuesta más, pero bueno, hay diferentes cosas que se pueden hacer. Si a ustedes les interesa o quieren ver cómo se hace una moldería o cómo puedo llegar a llevar la moldería a hacerla en Corel, me dicen. Si a la mayoría le interesa, lo hacemos en Corel. Pero eso le tiene que interesar a la mayoría porque sé que hay algunas que por ahí no les interesa, entonces prefiero seguir haciéndolo como hasta ahora, pero tiene que ser a la mayoría. ¿Qué es ese programa donde diseñas las matrices? Wilcom se llama. El Wilcom es el Wilcom 4. Es la última versión de Wilcom. Después está el Wilcom 2, que es la versión más actualizada. Más viejita, la más actualizada es el 4. Pero bueno, eso con lo que respecto a la moldería, si quieren que les enseño o les muestre cómo se arma, los puedo hacer directamente desde y quieren ver cómo se arma desde el Corel, lo voy a hacer desde el Corel. Si no, seguimos como venimos hasta ahora. Me pasa que hacerlo en vivo por ahí las aburro un poco porque lleva todo un tiempito más largo, no es lo mismo que ir dibujándoselo y mostrándoles que ir armándolo. Es que yo, o sea, a mí no me queda otra que ponerme y aprenderlo. Cuando arranqué con esto quería hacer los moldes y quería hacerlos en forma, que lo tuvieran en forma escrita, y bueno, tuve que empezar a meterme y había cosas que no entendía y que hacía YouTube. YouTube es mi maestro, o sea en YouTube encuentro todo lo que necesito, lo encuentro ahí. Cuando muchas veces me dicen, yo doy clases, pero la mayoría que yo les doy clases, o sea, lo que yo doy
doy un poquito más, pero mucho se encuentra en, ay, aparece el fantasma Benito detrás, se encuentra en YouTube, ¿sí? O sea, pero tienen que buscar, pero ¿qué pasa? No es lo mismo cuando uno les explica una determinada cosa y de determinada manera que mirarlo y después llevarlo a la práctica y ver cómo se hace, o sea, hay diferentes formas de aprender. Así que bueno, no tengo miedo. Ya, perdido por perdido, ¿qué le vamos a hacer? Perdido por perdido, no sé. No, eso sí, no tengan miedo, compren polipropileno para hacer muestras. Nos vemos, Mariana, nos vemos. Ahí está, que la había perdido, no la encontraba. Compren, para hacer muestras o hacer pruebas, compren polipropileno del más finito, del más barato, del más berreta. Cortan, prueban, se los prueban, si les queda bien, recién ahí los llevan a la tela. ¿Sí? Cuando recién arrancan, no corten directamente sobre la tela, excepto que estén muy, muy seguras de lo que vayan a hacer. Tienen que estar muy seguras de lo que vayan a hacer. Pero si no están seguras, polipropileno, hacen una prueba y después recién, eso, friselina. Sí, soñé friselina. Que acá en Mar del Plata la mayoría lo conocemos por polipropileno. Creo que es así o no. O sea, acá ponele, vas al jardín y te piden polipropileno para los disfraces del jardín. Pero si no, para la que no sepa, es friselina. Es lo mismo, es la tela de las bolsas ecológicas. No es lo mismo, pero te lo dicen. Dice, la friselina, por ejemplo, para mí la friselina es la entretela, ¿sí? Que se pone para las camisas, la entretela que es para pegar. Pero bueno, después hay un montón. Sí, no, es que, por ejemplo, en el mundo de lo que es bordado, la entretela, ¿sí? O sea, la friselina es la entretela. Hay muchísimas cantidades, o sea, no es la entretela común que nosotros conocemos de esa finita o de la que se pega con la plancha, sino hay entretelas hidrosolubles, entretelas que se corte de arranque. El polipropileno es la que tiene puntitos, exactamente. A ver, la de arranque, la de corte, y la hidrosoluble, hay una que viene con pegamento, que no me quedo acá está. Pero esta es con un pegamento que no es un pegamento muy, muy fuerte, pero sirve para poder bordar. Esta es una entretela, parece un papel contact, pero es una entretela. Pero es específicamente para bordado. Y es más, o sea, la friselina o polipropileno es mucho más barato. Tienen que comprar el de 40, que es el finito, que es transparente, ese. Ya les digo, es más que nada para hacer las pruebas. O sea, cuando ustedes van a hacer, se les llama tual, ¿sí? O la tual. Por ejemplo, ustedes hacen el corpiño base, hacen la transformación, lo llevan, por ejemplo, si ustedes alguna se ha hecho un vestido de novia, o el vestido de 15, o algún vestido, si se lo ha hecho a través de una modista, la modista ¿qué hace? Primero le hace una prueba de un vestido, pero no es el vestido real ni no es la tela. Es con cualquier otro tipo de tela, con alguna tela, ahora directamente lo hacen con friselino, con el polipropileno, pero antes por ahí lo hacían con liencillo, con lino, que era bien finito, era el más económico, hacían la prueba, si te quedaba bien, listo, eso se pasaba a la tela. Eso es para evitar de que si a vos te quedó chico, o entre una prueba y la otra engordaste, directamente le va a faltar tela, si ya está cortado no hay forma de agregar. ¿Sí? Entonces, ¿dónde la podés ver, Claudia? Ahora cuando lo voy a pasar por YouTube, la subo, ya les digo, o sea, hasta que yo no termine ahora a las 8. Ay, cierto, ya, tengo que cortar si tengo la otra chica ahora. Yo me cuelgo, ¿ven? Me cuelgo hablando y me falta la otra chica, tengo que ahora dar la clase. Yo ahora después, una vez que termine, así que pongan el teléfono en silencio, eso sí. ¿Sí? Pongan cuando les llegue lo del grupo,
O sea, la invitación al grupo, y se unan al grupo, pónganlo en silencio. ¿Por qué? Porque van a empezar a llegar todas las notificaciones, van a llegar las notificaciones de las chicas que se vayan agregando. Así que pongan el teléfono en silencio, y así cuando ya agrega a todas, directamente ya después le pongo le subo los archivos de hoy, y si logré subir la clase, le subo la clase. ¿Sí? Si no, la subo mañana. Así que bueno, chicas, nos estamos viendo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, cualquier cosa, después me consultan. La que se anime a hacer el molde siguiendo el instructivo que yo les mandé, lo puede hacer. O sea, no es que tienen que llegar hasta donde hicimos. Si la que quiere hacerlo, lo puede hacer. Por ahí, si se le surgen las dudas ahí, lo vamos viendo en la clase. ¿Sí? Así que bueno, chicas, me voy porque si no, la señora me va a matar. Adiós. Gracias. Nos De vemos. nada.